Buenos días, nosotros somos Mónica Navarrete y mi compañero Ulises Ortega y vamos a presentarles un documental sobre el gobierno de Luis Echeverría. Comenzamos. Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Abogado de profesión que estuvo al puesto de la presidencia de la República Mexicana durante un sexenio. Realizó sus estudios en la Ciudad de México, en la UNAM, y se tituló como abogado en 1945. Durante el tiempo que estudió su carrera fundó el grupo Mundo Libre Juvenil de México y una revista llamada México y la Universidad. Desde muy joven le interesó la política. En 1946, a la edad de 24 años, se unió al Partido Revolucionario Institucional. Trabajó como secretario del general Rodolfo Sánchez Taboada. Más tarde estuvo en la Secretaría de Marina. Después fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y en 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación. Su desempeño laboral le ayudó para que en el año de 1964 fuera nombrado secretario de Gobernación durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es importante señalar que durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz ocurrió la trágica matanza de los estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y todos apuntaban que los autores intelectuales de lo sucedido fueron Ordaz y Echeverría. Sin embargo, eso no lo detuvo para continuar ascendiendo en la política y el 8 de noviembre de 1969 fue nombrado candidato a la presidencia de la República Mexicana en representación del PRI. Los resultados de las elecciones que se realizaron el 5 de julio de 1970 estuvieron a su favor. Luis Echeverría tomó el poder el 1 de diciembre de 1970. Su gobierno inició bien, tuvo una buena relación con los estudiantes de nivel universitario, en especial con los de la UNAM, institución educativa a la que apoyó durante 1968 y 1971. La historia de México señala que, a pesar de lo anterior, siempre tuvo severas críticas y rechazos por muchos estudiantes de la UNAM debido al conflicto ocurrido en 1968. Debido a lo anterior, y con el objetivo de congraciarse con los estudiantes universitarios, hizo crecer el presupuesto para la UNAM, aumentó el sector burócrata y les dio empleo a muchos estudiantes egresados universitarios. Es preciso saber que para el 10 de junio de 1971 se dio una manifestación estudiantil en la Ciudad de México para apoyar a los estudiantes de Monterrey. Sin embargo, un grupo paramilitar del estado de nombre Halcones los esperaron para detener dicha manifestación. Esto se conoció como el Halconazo o la matanza del Corpus Christi. La historia señala que el presidente Luis Echeverría Álvarez se deslindó de cualquier hecho violento y pidió la renuncia de Alfonso Martínez Domínguez, quien fungió como jefe del Departamento del Distrito Federal. Otro punto que es importante retomar es que durante la administración de Luis Echeverría Álvarez fue la escasez de petróleo y provocó que aumentara el gasto público, lo cual se vio reflejado en las emisiones del papel, monedas sin valor y adquiriendo más deudas, en donde los 6 millones de dólares que se debían aumentó a más de 20 millones. Durante su gobierno se desató una crisis económica y su gobierno compró empresas que estuvieron por quebrar para poder sostener los empleos. Sin embargo, se dio mucha corrupción e ineficiencia en los trabajos por parte de los trabajadores. Entre otras cosas que se dieron durante el gobierno de Luis Echeverría se encuentra la aplicación del modelo de desarrollo compartido, que tenía como finalidad la modernización de la industria, mayor productividad, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y sobre todo distribuir mejor los beneficios del progreso entre la población. Las buenas intenciones finalmente solo fueron eso, ya que durante el gobierno solo se agudizaron las desigualdades sociales. Se incrementó el gasto público desmesuradamente e incrementó considerablemente la deuda externa. Disminuyó la inversión privada. Su gobierno fue muy similar a los regímenes socialistas como Cuba y Chile. Trató de gobernar con una política progresista y se basó en incrementar la investigación pública, así como la producción de petróleo, energía y electricidad en todo el país. Se dio la Guerra Sucia, o también conocida como Guerra de Baja Intensidad, en 1960 y duró hasta 1970. Esta fue una represión política y militar para detener los movimientos de la oposición, es decir, de otros partidos y grupos políticos.
Muchas personas fueron torturadas y otras fueron desaparecidas. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En 1975 instituyó la Secretaría de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos. Trabajó en la política exterior y reforzó la presencia y turismo de México en muchos foros y reuniones internacionales. En 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, cuyo sistema regional fue destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países latinoamericanos. Creó la Comisión Nacional Tripartita, formado por empresarios y funcionarios públicos para solucionar la crisis económica de México. Después de reformarse la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en 1970, se reformaron propuestas por la Subcomisión de Vivienda y se promulgó la Ley Infonavit. Así fue como nació el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Dicho instituto mexicano se creó para que los trabajadores del país tengan derecho a obtener un crédito para adquirir una vivienda. Le dio asilo político a muchos cubanos y a un gran número de exiliados de España y América del Sur. No todo fue bueno, ya que durante su gobierno se dieron muchos secuestros y asaltos a bancos. Uno de los más sonados en el país fue el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, empresario de Monterrey, así como el secuestro de uno de los secretarios y su suegro. Su sucesor fue José López Portillo en 1976, quien fungió como secretario de Hacienda durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Al entregar el puesto de la presidencia se produjo otra devaluación de la moneda y se dijo que fue a causa de la crisis nacional. Después de la presidencia continuó en la política y en 1977 fue miembro del comité de la UNESCO. Al concluir con su anterior cargo fue nombrado embajador itinerante en 1977 y 1978. En el mes de junio, un juez federal ordenó su arresto por la matanza de los estudiantes que se dio en 1968 y fue liberado el 8 de julio de 2006. No se conoce la fecha exacta del fallecimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez.